El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor mío y Dios mío, por bendecirme con la vida que tú me has dado hoy. Gracias por tocar mi alma y darme tu salvación. Señor, que estas bendiciones que yo te acabo de expresar sean también posibles en aquellas personas que no te conocen, que no han tenido un encuentro personal contigo, y que esta palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones y transformar su vida. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 12, de los versículos 1 al 11 nos dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y él les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Conozcamos los síntomas de rechazo en nuestros hijos. Primero, falta de habilidad para tomar decisiones. Así sean las más pequeñas, temen iniciar nuevas cosas. Así le ofrezcan ayuda. Cuando le piden que haga algo, dicen: no sé. Segundo, retraimiento a un mundo de fantasía. No participa fácilmente en juegos ni otras actividades. No se contacta con otros. Teme hacer preguntas o contestarlas. Pasa solo más tiempo de lo normal. Prefiere amigos imaginarios que los reales. Tercero, mal comportamiento repetido deliberadamente. Presenta exceso de mordiscos, golpes, puntapiés, miente o roba habitualmente. Se produce daño a sí mismo y a los demás. Llama la atención haciendo algo prohibido. Perturba a otros. Manifiesta una actitud competitiva extrema. Cuarto, esfuerzo anormal por agradar. Da cosas a la gente intentando comprar su afecto. Pregunta constantemente: ¿te caigo bien? Quinto, habitualmente llora con facilidad. Llora. Se enoja cuando no puede salirse con la suya. Se queja de que nadie le quiere. Le da temor cuando le dejan con personas diferentes a las que él conoce. Sexto, tensión. Se come los dedos. Mece la cabeza.
Se come las uñas. Lleva algo en la mano para luego morderlo. Mueve sus pies constantemente. Séptimo, se desprecia a sí mismo y a los demás. Pone sobrenombre. Es criticón. Culpa a otros por sus errores. Encuentra excusas para justificar su comportamiento. Habla excesivamente y usa frases como «soy mejor que tú». Octavo, características físicas. Presenta exceso de peso. Habla con voz débil e insegura. Anda encorvado, con apariencia descuidada. Sus comisuras apuntan abajo. Los ojos son apagados y no miran de frente. Analice estas manifestaciones para detectar el rechazo en sus hijos y poder brindarles ayuda a tiempo. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando hablamos de consejos, no hay nada más importante y satisfactorio que el poder acudir a las personas mayores bajo las cuales se está en sujeción. En el caso más representativo están los padres de familia, quienes por su vivencia y conocimiento están facultados para hacerlo, y en instancias diferentes la de las que representan la autoridad respectiva. Cuando las personas se mueven en ese patrón de conducta, difícilmente llegarán al fracaso. En su defecto, tristes son las consecuencias. De aquí la famosa expresión: quien no atiende consejo, no llega a viejo. El mensaje que Dios quiere que comparta hoy con ustedes me ha permitido llamarle quien no atiende consejo. Basado en este refrán, Dios quiere que apliquemos toda la palabra que hemos leído inicialmente, más algunas importantes citas que serán agregadas en el desarrollo del mensaje. Quien no atiende consejo no llega viejo, porque ignora la sabiduría que hay en la experiencia. Y la sabiduría que hay en la experiencia nos recuerda siempre los principios morales y también los principios espirituales. Nos dice la Sagrada Escritura: y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Es un buen consejo el que dieron los ancianos a esta persona que gobernaba el pueblo de Israel, y más concretamente este personaje llamado Roboam. Pero ignoró la sabiduría que había en la experiencia de los ancianos y también el conocimiento de los principios que Dios había puesto en ellos, pero también habían olvidado que Dios siempre pedía consejo a los ancianos para que pudiese traer una respuesta que fuera confirmada a través de sus profetas. Ahora, el principio del servicio es importante en la vida del cristianismo. Los ancianos estaban recordando el principio del servicio cuando dicen: si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, porque esos somos todos los que representamos un puesto de dignidad por la misericordia del Señor. No solamente los que estamos en el camino de la iglesia, sino también aquellos que están en edad y dignidad de gobierno, como son los presidentes, como son todos aquellos personajes que representan al pueblo, como los alcaldes, los gobernadores, ediles y diputados, congresistas y muchas personas más que tienen autoridad sobre las personas. El servicio cristiano es el énfasis que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en esta tierra, y Él mismo lo expresó cuando dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos, lo que significa que el Señor vino a servir y no a ser servido. Él vino a traer el reino de los cielos expresado en su humanidad. Él se humanó en María la Virgen por obra del Espíritu Santo para mostrarnos el infinito amor del Padre y también para representarlo con buenas obras después de la salvación.
Y todos nosotros los que hemos nacido de nuevo tenemos que atender el consejo si queremos llegar a viejos, pero podríamos extender nuestra longevidad por la misericordia de Dios cuando no ignoramos la sabiduría que hay en la experiencia de las personas y más concretamente de aquellos que tienen una edad suficiente, un recorrido extraordinario en la vida que el Señor les ha dado. Pero lo debemos de hacer recordando los principios, y un principio importante es el del servicio. Nos muestra la declaración del Señor Jesucristo que Dios siempre está interesado en que sus líderes tomen conciencia que su labor en esta tierra no sea otra que servir a la comunidad, pues al fin de cuentas Él es quien quita y pone reyes. Así también, como todo creyente, debe tener en cuenta que debemos de estar preparados para toda buena obra. No puede ignorarlo ni mucho menos el pastor, ni el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia, ni usted, amigo mío, que representa un puesto de dignidad, bien sea como jefe de un departamento o como persona que detenta el poder económico o como delegado en esta tierra porque el Señor le ha puesto para que preste un servicio. Dice la palabra del Señor en los labios del apóstol Pedro, en la primera epístola, capítulo 3, versículo 15 al 16. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque nosotros somos servidores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos embajadores de Cristo para reconciliar al mundo, y no solamente con los principios de la salvación, sino con el principio del servicio. Pero nos quiere enseñar el Señor que no podemos ignorar la sabiduría que hay en la experiencia, porque también nos quiere recordar el principio de la condescendencia y el respeto. Los ancianos le dijeron a Roboam, cuando él pidió el consejo, y respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. La condescendencia y el respeto son sinónimo de armonía en medio de una diversidad de criterios y de opiniones. Y dice la Biblia, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre, según la Nueva Versión Internacional. Pero también queremos nosotros resaltar hoy que ser condescendiente no significa ser alcahuete, sino ponerse en el lugar de la persona, es decir, tener un diálogo empático y conocer la necesidad de un pueblo o la necesidad de unas personas que requieren ser escuchadas. Un pueblo que se sienta atendido, un pueblo que se sienta ministrado y aconsejado, es un pueblo que recíprocamente contribuye a servir, porque las buenas palabras de las cuales hablaron los ancianos y la amabilidad le llevan a hacerlo con esmero, con gozo y con prontitud. Si quieres un ejemplo bíblico, puedes conocer acerca de la sanidad que Cristo hizo cuando andaba con Pedro, y ante la buena propuesta de Pedro para que visitara a su suegra, porque estaba enferma en un lecho, el Señor Jesucristo inmediatamente respondió a esta necesidad de Pedro y la sanó. Pero lo que quiero resaltar no solamente es el servicio del Señor, sino que esta mujer, tan pronto que fue sanada por Cristo, se levantó a servirles, no solamente a Él, sino al resto de sus discípulos. El servicio a los demás debe estar basado en el principio de la condescendencia, es decir, de la amabilidad y el respeto, y todo esto va a llevar al compromiso a que nunca vamos a dejar de hacerlo, y lo haremos como para el Señor. Pero también atendamos el consejo para que lleguemos con una larga existencia, pero no ignorando la sabiduría que hay en la experiencia, para que podamos aprender que Dios nos recuerda que las canas son autoridad, y los ancianos eran las personas que estaban puestas por Dios en el pueblo de Israel y estaban hablando con la verdad. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 16, versículo 31, corona de honra es la vejez que se encuentra en el camino de la justicia. Dios siempre ha tenido establecido dentro de su pueblo el consejo sabio del anciano, no porque la sabiduría esté basada en los años, sino en la experiencia que se ha adquirido durante ese tiempo. Y la experiencia
dijo un hombre que ya está fallecido y que fue un personaje importante, la experiencia no se improvisa. Las arrugas son los rieles de la experiencia sobre los cuales se ha desplazado una larga vida, y yo estoy convencido que si nosotros respetamos el consejo del anciano, llegaremos a viejo. Quien no atiende consejo no llega a viejo. Número 2, cuando no se evalúa cuidadosamente el consejo dado. Nos dice la Biblia de los versículos 6 al 14. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que había estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y le dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Cuando no se evalúa cuidadosamente el consejo dado, que muestra de quién viene. Roboam sabía de qué fuente venía el consejo dado por los ancianos, puesto que eran los hombres de confianza que acompañaron a su padre Salomón, ese hombre al cual Dios le había dado sabiduría para juzgar al pueblo de Israel, el mismo que su hijo tenía que guiar con sabiduría. De haberlo hecho, se hubiese dado cuenta que el consejo ofrecido por los ancianos era más sabio que el de sus amigos. Para evaluar los consejos, debes de preguntarte si el mismo es realista, si ese mismo consejo es viable, si ese consejo es coherente con los principios bíblicos. Debes determinar si los resultados de seguir el consejo serán justos, harán mejoras y darán una solución o dirección positiva. Debes buscar consejo de aquellos más experimentados y más sabios, porque el consejo es útil solo si se está de acuerdo a los estándares de Dios. Pero él no evaluó cuidadosamente el consejo dado porque no entendió el tono con el cual se dio. El versículo 10 y 12 nos dice que el tono de aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron diferente a como le habían contestado los ancianos. Pero el tono del consejo dado por los jóvenes fue dado con un aire de soberbia y altivez, diferente a la dulzura y la sabiduría de los ancianos, y muy diferente al consejo dado por los ancianos, quienes utilizaron un tono de comprensión, un tono de respeto, un tono de amabilidad que garantizaría la lealtad de todo un pueblo. La Biblia dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, la belleza de los ancianos es su vejez. Por eso, el tono de Roboam, robustecido por el mal consejo de la inexperiencia de sus amigos, fue con porte altivo e imperioso, imaginándose que si se usaba mano dura, le seguirían mansamente como corderos. Hay algunos que obran conforme, no a la sabiduría, sino conforme a la soberbia. Y cuando viene la soberbia, dice la Biblia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando creemos que es por el tono de dureza con que utilizan las palabras para obtener alguna demanda, no demorarán en verse las consecuencias. Podemos observar que fue Roboam insensato porque confesó que era verdad lo que alegaban acerca de su padre. Mi padre hizo pesado vuestro yugo, mostrándose injusto e ingrato con la memoria de su padre. Se imaginó que los iba a poder dominar mejor de lo que hizo su padre. Además de esto, les estaba amenazando no solo con estrecharles el yugo, sino también con castigarles con duras leyes, y provocó a un pueblo que estaba enseñado a la prosperidad y a la riqueza, haciendo de él un pueblo fuerte, arrogante y rebelde, con posibilidad de nombrar para ellos a un rey como Jeroboam. El cumplimiento de los designios de Dios también podemos verlo en este pasaje. Dice la palabra en el versículo 15 que era designio de Jehová, es decir, que sucedieran las consecuencias de las cuales él no se alcanzaba,
a imaginar. Roboam fue un insensato por la necedad de sus respuestas y por eso perdió muy rápidamente lo que pudo haber conservado por largo tiempo, es decir, el reino de Israel. Pero es mucho mayor la pérdida de los que rechazan el reino de Dios por su incredulidad. Pero también puede evitar funestas consecuencias. Él no lo hizo al no atender el consejo de los ancianos y por eso hubo división entre el pueblo. Fue por esta razón que Dios determinó entonces la división del pueblo de Israel en el reino del sur y en el reino del norte, uno gobernado por Roboam y otro gobernado por Jeroboam. Pero también vino la muerte porque hubo personas que continuaron con la conducta de Roboam. El versículo 18 nos dice la palabra del Señor: y el rey Roboam envió a Adonam, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Roboam continuó con su conducta imprudente al tratar de acabar con la rebelión presentada por el pueblo de las 10 tribus, enviando a Adoram, el tesorero del fisco de Israel. Esa persona era encargada entonces de recolectar todos los tributos y fue precisamente esto lo que motivó la actitud de protesta de todo el pueblo. Con solo verle se exasperó y los ánimos de Israel les llevaron a tomar la decisión de apedrearle hasta ocasionarle la muerte. Obró tan mal Roboam que al huir a Jerusalén propició la ventaja de que el pueblo eligiera nuevo rey de Israel en la persona de Jeroboam. Debemos evitar que la imprudencia de nuestras palabras y de nuestras acciones puedan llevar a las personas a la muerte espiritual como también a la física. La Biblia dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, el necio manifiesta su necedad. Pero también se presentó la venganza entre los dos pueblos, y Roboam reunió entre las tribus de Benjamín y de Judá hombres sujetos a Dios y al rey para combatir a los sediciosos de Israel. Pero Dios le envió un profeta para que desistiese de todos los planes que había en su corazón, puesto que nunca es bueno pelear con nadie, y menos con nuestros hermanos. Dios le prohibió recobrar por la espada lo que había perdido por haber aceptado el consejo equivocado de los jóvenes. La Biblia nos dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí se cumple en este pasaje. No podemos, bajo ninguna justificación, intentar tomar venganza de aquellas personas que no están de acuerdo con nosotros, ni con nuestra autoridad, ni con nuestras palabras, ni con nuestro testimonio, tratando de imponerlos por la fuerza, porque esta es labor del Dios Todopoderoso, que también impedirá que lo hagamos. En conclusión, el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Si has venido con alguna dificultad en tu vida y ha sido consecuencia de no haber escuchado el consejo a los ancianos padres, a las autoridades que están en eminencia, a tus mismas autoridades espirituales, tienes la oportunidad de entregar tu vida al Señor pidiéndole perdón de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te doy gracias por este mensaje y te pido, Señor, que me laves de toda maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda atender el consejo y llegar a la eternidad. Señor, séllame con el Espíritu Santo para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.